el otro martes, Sí. ¿verdad? Sí. ¿Y el recuperatorio? Mi primer El confunde. habilitatorio, profe. El recuperatorio es el martes. El recuperatorio, el que nos rindió, por ejemplo, ¿cómo se llama? El examen 1 o el 2. Es el recuperatorio, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y eso cuándo es? ¿El martes también? El 21, sí, el martes. El Y el, habilitatorio te iba a ver ahora, profe. y vamos a ver, el recuperatorio, pues, a ver, no sé si hay gente que tiene que recuperar. El recuperatorio es aquel que no rindió y ahora tiene que rendir. Por A o B motivo, ahora no rindió. Hay alguien aquí que no rindió. Profe, el 21, ¿no? El 21 es el recuperatorio y el 28 es el habilitatorio. Ahora. O sea que aquellos que no obtuvieron el promedio de 60 rinden el 18. Sí, sí. Muy bien. Espectacular. Gracias. Bien. Vamos entonces a ver un poco el tema de hipersensibilidad. Más conocido como alergia, apatía. Varios nombres tienen. Pero su nombre real es hipersensibilidad. Hay cuatro tipos de hipersensibilidad. Y la diferencia existe en el tiempo de reacción y el tiempo Entonces, vamos a empezar del 1, que es suave, por decirlo así, que se caracteriza por la producción de inmunoglobulina del tipo E contra proteínas ajenas presentes en el medio, que son los conocidos como alérgenos. A todos les queda, ¿verdad?, de que les queda claro, mejor dicho, que los eosinófilos es característico en sangre que aparezcan en las hipersensibilidades. Ahora, lo que no se tiene que confundir ahí es que los eosinófilos tengan la capacidad de producir inmunoglobulina E, porque esa es la confusión que se suele tener. ¿Quiénes son los únicos que tienen la capacidad para producir inmunoglobulina? Linfocitos B. Que aparezcan los eosinófilos en acción cuando se produce inmunoglobulina del tipo E, ¿qué es lo que nos indicaría entonces? Alergia, profe. Claro, pero ¿por qué aparecerían los eosinófilos? Porque porque así va a aparecer, ¿verdad? Vamos a suponer que ustedes tienen un paciente que sospechan, es más, presentan signos y síntomas que hacen sospechar que sea una alergia, una hipersensibilidad. Bueno, y como un control le hacen un hemograma, aparte de las otras cosas, ¿verdad? Y aparece ahí unos 10-15% de eosinófilos. Y ya que le hicieron también la inmunoglobulina del tipo E, para confirmar si es una hipersensibilidad, entonces también va aumentado. La pregunta del millón es, ¿por qué aparecen ambas cosas? No es una cuestión matemática, ¿estamos de acuerdo? No es que aparece inmunoglobulina E aumentado y ya aparecen los eosinófilos, o viceversa. A veces no es tan matemático, pero bueno, lo más común. ¿Por qué aparecerían los eosinófilos? ¿Cuál sería la causa?
Sí, de repente puede ser por parásito, pero estamos hablando de hipersensibilidad. ¿Tiene algo que ver con la degranulación, profe? Tiene que ver con la degranulación, claro que sí. Ahora, el mecanismo de degranulación, lo que es el drama ahí, ¿verdad? Bien, hay que entender entonces de que los eosinófilos tienen receptores para... Tiene receptores para la inmunoglobulina E, profe. Claro, claro. Y esa inmunoglobulina eh, prácticamente le obliga a los eosinófilos a degranularse. Eh, está Sí, además profe. mencionar que los eosinófilos son muy frágiles. Son las células más frágiles de la sangre circulante. Sin embargo, tienen la capacidad de ir y venir, de recorrer, ah, pero es el más frágil. Sí, señor. Así mismo. Por eso que aparecen ambas, eh, se correlacionan, por decirlo. ¿Se entiende, verdad? Y esto es muy importante que le quede bien claro porque yo les cuento que mucha gente piensa que si aparece eosinófilos conjuntamente con la inmunoglobulina, interpretan como si fuera que los eosinófilos producen IgE. Y eso es un error, porque solamente los linfocitos B tienen la capacidad de producir todos los tipos de inmunoglobulina, incluyendo a la E. Bien, y el término de alergia fue definido por Piquet, no, nada de Piquet, Pirquet, von Pirquet, como una capacidad alterada del organismo para reaccionar ante sustancias ajenas. Dice, ahora se define como una enfermedad debida a una respuesta del sistema inmune a un antígeno comúnmente inocuo. O sea que, por ejemplo, inocuo, ¿saben lo que quiere decir, verdad? Bueno, entonces, cuando hablamos de una sustancia comúnmente inocuo, inocuo significa que, por ejemplo, el polen, vamos a poner el polen. Todo el mundo está muy bien, todo espectacular, en medio de las flores y toda la vegetación, pero aparece un individuo y ¡pum! Tiene una reacción alérgica. Entonces, a eso se refiere cuando es comúnmente inocuo. Solamente ciertas personas con ciertas predisposiciones genéticas tienen ese tipo de reacciones. La misma cosa con las otras sustancias. Estoy hablando genéricamente del polen, pero puede ser ácaro, puede ser este, algún tipo de sustancia, alimentos. Bien, los alimentos tienen una particularidad que después le voy a mostrar ahora. Eh, algunos alimentos, no todos, tienen una particularidad de que aquellos que están, que tienen aumento en la concentración de histidina, que es un aminoácido, y que es un precursor de la histamina. Entonces, eh, aparecen como alérgenos, o sea, actúan, en realidad indirectamente actúan como alérgenos. Por ejemplo, el poroto, famoso el poroto que en la campaña lo le dicen Iyohapea, una cosa así. Porque Yoha es alergia en guaraní, ¿verdad? Yoha, Yoha, así, para que sepan. Ustedes dan guaraní, ¿verdad? O daban, pero ya dieron. Y hay muchos todavía que no saben que muchas cosas en guaraní, ¿verdad? Hay sospecho fuertemente por Kiara, por ejemplo, que poco guaraní. ¿O cómo estamos, Kiara? ¿O es mi percepción equivocada?
¿Qué decir, Kiara? ¿Allá vivió? ¿O ya se fue, Kiara? Profe, no, no No, me fui, pero yo no hablo guaraní. Me allá cuesta vi. mucho. Allá vi, allá. Yo quería saber nomás si allá vi para o no. Bien. Bueno, en nuestro país es importante hablar el guaraní. No, no tanto hablar, entender lo que es importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Hay cua ¿eh? poner, profe. Ahí puedo poner, muy bien. Porque el paraguayo se te va a expresar en guaraní. Y que vos le entiendas ya es suficiente. El paraguayo, vos le hablas en castellano, va y me va a entender. Pero que vos no entiendas lo que te dice, lo que es un drama, ¿verdad? Porque, no sé, yo siempre cuento una anécdota que había pasado en cada cupé, que una persona se va y le dice al médico que le dolía su pitiquí, pero todo en guaraní, ¿verdad? ¿Qué es eso, profe? No. así se le hace pitiquí y le dice. Y bueno, eh, vas a descubrir porque vas a ser médico, ¿verdad? Pero si entendía te va a facilitar más, ¿verdad? Y el Riñón no es, profe. ¿eh? Riñón no es. Pero ¿Sí? pitiquiri es riñón. Riñón, muy bien, sí, señor. Así mismo. Este, pero a lo que voy nomás es que le vas a entender más tarde, más temprano, porque te va a mostrar dónde es lo que le duele, ¿verdad? Entonces vas a pillar de qué es lo que está hablando. Pero, por ejemplo, si vos le entendías, automáticamente le vas a decir, le vas a hacer otras preguntas antes de entrar en el detalle de descubrir eh, de qué está hablando, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué dice que te duele eso? Si orina bien, si cuando orina le molesta, una cosa así. Van a ir preguntando ya sobre la marcha si es que entendía, ¿verdad? Pero si no entendés, lo primero tenés que ubicar de qué es lo que está hablando, ¿verdad? Bien. El término atopía está ligado al fenómeno de la alergia, o sea, básicamente no hay mucha diferencia. Algunos libros pretenden hacer la diferencia, pero yo hasta hoy día no encuentro todavía una lógica a la que pudiera atribuirle que la atopía, la alergia y la hipersensibilidad del tipo uno sean diferentes. Bien, entonces se llama hipersensibilidad inmediata por, porque se presenta en minutos u horas después del desafío y tiene consecuencias patológicas importantes. Eh, un poco más es la anafilaxia, ¿verdad? Que en realidad la clasifican como el tipo 3. Pero la anafilaxia también es importante, muy importante, porque muchos medicamentos y alimentos y la sangre y todo eso producen ese tipo de reacciones, ¿verdad? Y tienen consecuencias muy importantes, ¿verdad? Entonces, para el equipo de salud está después lo que le decía, yo no le encuentro una diferenciación, decir alergia, hipersensibilidad tipo 1 u atopía, para mí es lo mismo. Los antígenos que provocan la hipersensibilidad tipo 1 se llaman alérgenos y son proteínas comunes o sustancias químicas. Como ser lo que decíamos, ¿verdad? Y la genética que habla, que hay una predisposición genética relacionada al complejo mayor histocompatibilidad para producir IgE. Y muchos de estos genes susceptibles están relacionados con la atopía. En familias que se han hecho estudios, por ejemplo, hay cromosomas en la posición 11Q y 5Q que parecen ser determinantes para la atopía. Esos son desde el punto de vista genético. ¿Cómo se producen la inmunoglobulina del tipo E? Dos componentes principales que conducen a este tipo de producción, ¿verdad? Señales que inducen la diferenciación del fenotipo, del
del T helper inicial a T helper 2. Y las citocinas que son particularmente importantes para este tipo de producción o reacción es la interleucina del tipo 4 y el tipo 13. Y señales coestimuladoras del linfocitos T helper 2 que estimulan a las células B para producir la inmunoglobulina del tipo E. Es decir, el conjunto de todo esto. Entonces vamos a suponer que las citocinas tipo 4, interleucina del tipo 4 y el tipo 13, ciertas personas no lo tienen disponible tan inmediatamente como otras. Entonces eso sería la primera diferencia, ¿verdad? Las respuestas de inmunoglobulina iniciada se amplifica por mastocitos, eosinófilos y basófilos, que pueden expresar receptores para del tipo E en la fracción constante. Y entonces ahí empieza la reacción o la degranulación, que es la parte de tener bien claro que la función de estos tres, tanto mastocitos, eosinófilos y basófilos, es a través de De granulación. la degranulación, ¿cierto? De hecho que los basófilos, cuando aparecen en sangre, complícalo todo ya. Por eso que hay de 0 a 2 es su rango normal. Cuando aparece más de 2, ya empezamos a ver ciertas cuestiones que no son tan normales. Bueno, esto sería más o menos un cuadro que identificaría lo que queremos expresar, ¿verdad? Fíjense que no es que solamente una reacción tan sencilla sino acá empezamos con el alérgeno. Un alérgeno que puede ser aéreo, puede ser que haya entrado a través del epitelio, puede ser cualquier. Y fíjense que participan complementos y prostaglandinas e interleucinas. Y aquí tenemos ¿cómo se llama? La discriminación, y va a estar estimulado. En la primera respuesta, interferones, helper del tipo 2, que van a producir interleucina del tipo 4. Esto se va a dividir otra vez y va a producir, ¿ven? Y va a estimular los macrófagos, células B, mastocitos, eosinófilos. Hay que entender que acá no aparece, por ejemplo, basófilos, pero hay que comprender que los basófilos en realidad son mastocitos en tejidos, se convierten en mastocitos. O sea que da lo mismo. Y aquí, esta es una de las funciones. Acuérdense luego que todo el resto van a volver a estimular esto, y de acuerdo al grado de estimulación van a volver otra vez a reestimular esto. O sea, va a producir mayor cantidad. En estas condiciones aparentemente es normal. O sea que una sustancia, un alérgeno en este caso, podríamos decir que es normal para la mayoría de las personas. Pero ¿qué pasaría si esto se descontrola? Se descontrola y ocurre esta reacción y luego esta, y luego se potencia aquí. Y entonces, bueno, la degranulación de esto ocasionaría lo que se llamaría la hipersensibilidad. ¿Ya? Pero el conjunto de reacciones son todas estas. ¿Ya? Bien. Los individuos atópicos o alérgicos muestran tendencia exagerada a responder a alérgenos comunes del medio ambiente, que es lo que decíamos, ¿verdad? O sea,
va a depender mucho de, de la regulación de esta reacción que habíamos mencionado más arriba. Y la respuesta de inmunoglobulina T está ligada a la región del complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2 y afecta a las reacciones a alérgenos específicos. Es decir, que el alérgeno en el fondo lo que va a hacer es estimular la expresión en los genes que expresan el complejo mayor de histocompatibilidad, y eso va a ser una reacción a alérgeno específico. Generalmente esto no ocurre tan seguido que sea específico. Por eso que cuando uno se va al alergista, uno se va y hace como 10 tipos de pruebas y de repente las pega y de repente ni siquiera en esas 10 aparece. O a veces son los 10, o por lo menos gran cantidad. O sea que es un poco variado esto, pero en la teoría hablamos de esa manera, ¿verdad? Como si fuera que van a ser específicos. Lo ideal sería que sea específico, entonces, el que es, por decirlo así, alérgico a la penicilina, y entonces va a ser a todos sus derivados, no es que solamente a la penicilina. Hay un enlace, desde el punto de vista químico, hay un enlace que se llama beta-lactámico, y ese enlace es alérgeno. Es decir, que cualquier sustancia que tenga enlace beta-lactámico va a producir una reacción alérgica. De ahí también que podemos pensar de que de repente cuando nos encerramos en la idea de que, por ejemplo, el paciente está aislado, no tiene parásitos y sin embargo de repente aparecen eosinófilos en sangre. Entonces lo que hay que pensar es qué tipo de antibióticos se le está suministrando, por ejemplo. Y si tiene un antibiótico beta-lactámico, entonces probablemente esa sea la causa. Por un lado. Por el otro lado, hay que entender también que los antibióticos de uso prolongado producen una inmunosupresión, lo que facilita la proliferación de, por ejemplo, parásitos intestinales. O sea que el paciente antes de la antibiótico-terapia no tenía reacciones alérgicas, por decirlo así, no tiene eosinófilos ni la inmunoglobulina E aumentado, que después, aunque no le hayas aplicado beta-lactámico, a eso me refiero, puede aparecer así a consecuencia de la proliferación de parásitos oportunistas. Acá es donde más se utiliza la palabra oportunista, que la vez pasada creo que alguien mencionó. También corticoides, claro, porque los corticoides son inmunosupresores. En realidad cualquier sustancia que sea inmunosupresora. ¿Ya? Los antibióticos del tipo beta-lactámicos generalmente son inmunosupresores porque producen inmunoglobulinas que disminuyen la vida media de las células del sistema inmunológico. Por esa razón. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, verdad? Todo lo que sea, o sea, ya. Y se buscan otras alternativas que generalmente son mucho más costosos, ¿verdad? Hay que entender que la mayoría de los derivados de la penicilina son bastante baratitos en comparación a los otros, ¿verdad? Yo me acuerdo, por ejemplo, que una de las drogas de mi época que apareció, era nuevito, que ahora es viejo y es barato, ¿verdad? Era imipenem, ¿verdad?
Era de uso así medio exclusivo, eso que ya no tenía otra alternativa, entonces se usaba, ¿verdad? Por el costo y por la complejidad de su uso. Ahí va, Pero sí, escucho. también está si la persona es alérgica a la penicilina. Yo tengo entendido que se utiliza una gota en cada 7 litros de suero. Endovenoso se pone. Yo Sí, tengo un caso en particular que era de mi sobrinita que también es alérgica a esa medicina sí. y tuvo un accidente una vez y tenía que ponerse y se le ponía una gota a cada 7 litros de sueros. Claro, son las alternativas. Ahora, si se pudiera encontrar otra droga, automáticamente se usa la otra droga. ¿Me entiende? ¿Verdad la idea? Ustedes van a ver ahora que más adelante, cuando den farmacología, por ejemplo, hay muchas drogas que tienen el mismo efecto, pero más se juega con el tema de este costo-beneficio. Eh, a ver, si uno toma eh, trimetopril, por ejemplo, con sulfamethoxazol, que generalmente ya viene así la droga, combinado. Se evalúa, sí, no es, porque es muy hepatotóxico, es muy, afecta mucho el sistema nervioso, sobre todo a nivel del oído y la vista, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que sucede? A veces es el más efectivo contra los estreptococos, por ejemplo. Entonces uno lo que hace es, en realidad, costo-beneficio y con los cuidados que sea, así como uno de los cuidados es, por ejemplo, hidratarle de sobremanera para que se pueda metabolizar rápidamente los metabolitos, ¿verdad? O sea, esta droga que le estamos suministrando, que no quede residuos, porque el residuo es lo que va a ocasionar. ¿Y cómo se evita eso? Y haciéndole orinar al paciente. ¿Cómo se le hace orinar? Y se le sobrecarga con suero, pues. ¿Se entiende la idea, verdad? O sea, son las estrategias que utilizan la medicina y ustedes, para eso están estudiando ustedes ahora. No es que solamente uno es, o sea, a ver, eh, bueno, yo no soy médico. Eso no implica que yo no sepa nada de medicina. Ahora, lo que no estoy autorizado es a utilizar la dinámica de la medicina. Por más que yo sepa, no estoy autorizado. Así de sencillo. A ver, para ponerle más claramente el ejemplo, le voy a dar un ejemplo más claro que a lo mejor ustedes pueden saber mucho de derecho, ¿verdad? O sea, ustedes pueden saber muchísimo de derecho. Sin embargo, ustedes no pueden presentar ni una nota a la corte o a un juez defendiendo sus derechos. ¿Comprende lo que quiero decir, verdad? Es decir, cada chancho en su estaca. Así nomás. O sea que si vos estudias medicina y vos estudias para utilizar todas las estrategias de las ciencias médicas y estás autorizado a utilizar todas esas estrategias. Cualquiera puede aprender esas estrategias, sí, cualquiera puede aprender, sin problema. Pero no lo puede utilizar. Así nomás. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, o no. Mm, sí. Ura. Bien. Eso porque el veneno
ven que, habrán escuchado ustedes que la metabolización del metabolito que dije yo hace rato, ¿verdad? Cuando un medicamento se aplica, ¿verdad? La idea de un medicamento es que actúe en forma sistémica. Vamos a suponer que vos tenés un dolor en el dedo gordo y vos tomás, no sé, ibuprofeno. Y el ibuprofeno no es que se va al dedo gordo nomás. Yo recorre todo el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Esto pongo como ejemplo nomás. No guarda relación con el... Muy bien. Una picadura, sobre todo de arañas y los insectos en general, ¿ya? La mayoría de los insectos, es local. Y ahí, al ser local, es difícil de metabolizarlo. O sea, es difícil de eliminarlo, por decirlo así. Porque su metabolismo es lentísimo, sobre todo aquellos que son venenos medio aceitosos. A ver. ¿Por qué no pasa eso con las hormigas, por ejemplo? Las hormigas cuando pican, que te puede provocar una reacción alérgica, eso no hay problema. Pero ¿por qué solamente ahí donde te pica es que se vuelve rojo y después de un tiempo ya se elimina y una vez que se controla ya no aparece más? No como el que vos mencionaste que después de mucho tiempo sigue apareciendo. Porque las hormigas producen una sustancia que se llama ácido fórmico y es fácil de convertirlo en ácido acético o ácido o metanol o mejor dicho etanol y sustancias que sean metabolizables rápidamente. Una vez que se controló ya eso desaparece. Ahora el dolor mientras que parece que te quema, porque el ácido fórmico tiene esa particularidad, parece que te quema puntualmente. Sin embargo, los venenos de la mayoría de los arácnidos, de la mayoría digo porque no todas, no se esparce tan fácilmente y no desaparece, a no ser que, no sé, por medio quirúrgico, por ejemplo, saque ese pedazo de tejido o músculo que está ahí afectado. Ahí sí va a desaparecer, pero no se esparce. Entonces, mucho tiempo está ahí molestando a las personas. Y tampoco se puede convertir en otra sustancia tan fácilmente, que sería la otra opción. O se esparce, disminuye la concentración y ya no hace tanto daño. Ese sería el primer mecanismo, por poner primero. No hay primero ni segundo, sino por mencionar. Disminuye la concentración porque se esparce. Entonces el daño al esparcirse desaparece. La otra manera es que se pueda metabolizar. O sea, las mismas células lo convierten en otras moléculas que sean inocuas para el organismo. Y terminó Y por último, la otra es que no se pueda ni metabolizar ni se pueda esparcir. Entonces ahí la sustancia está ahí presente por muchísimos tiempos hasta que todas esas células mueran y se elimine con las células muertas. Entonces sería la otra opción, ¿verdad? Dicen, así mismo, y ese con un procedimiento quirúrgico desaparece, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que hace? Le abre, le hace como una especie de un toilet, le sacan todo le lavan con suero, le ponen otra vez desinfectante con gasa, todo, le raspa, le saca hasta el último y ahí recién probablemente va a desaparecer. O sea, que es ya un procedimiento más específico. Claro, sustancia que no se pueda metabolizar en el sistema siempre es dañino. Eso es regla. ¿Cuál es el órgano que produce la mayor cantidad de metabolismo?
O sea, ¿dónde tiene que llegar esa sustancia para ser hígado? Muy bien. Es decir, que para que sea metabolizable, tiene que llegar al hígado. Si no llega al hígado, prácticamente imposible. Ocurriría lo que yo les estoy contando, que mueren todas las células y ahí va a desaparecer la sustancia, ¿verdad? Con las células muertas. Con todas las sustancias que no se puedan metabolizar, particularmente el plomo. Bueno, el plomo, el organismo trata de eliminarlo por varios mecanismos, pero no lo logra, sino lo que hace es incorporar dentro de otros tejidos, por ejemplo, dentro del hueso o de los huesos, sobre todo huesos largos. El plomo, por ejemplo, esa es una particularidad. El arsénico tiene una particularidad que el organismo lo deposita con el fin de aislarlo en las faneras, uñas y pelos. O sea, ¿qué significa eso? Que si vos querés saber si una persona, porque el que le mata a alguien con arsénico no le mata de una vez, a dosis larga, de más o menos 6 a un año, y ahí muere, ¿verdad? Pero si vos querés saber si realmente fue muerto, entonces tenés que buscar en el pelo y en las uñas. O sea, no, porque ahí es donde se va a depositar. El organismo trata de aislarlo en esos lugares. ¿Se entiende, verdad? Eso es cierto. Eso es cierto. El aspartamo es uno de los venenos modernos. Es muy similar, no es que es muy similar, es un aminoácido. El aspartamo en realidad es un aminoácido que en realidad no se puede metabolizar, sino se incorpora dentro de ¿se acuerdan de la secuencia de aminoácidos? Entonces, ¿qué sucede? Si vos tenés, por ejemplo, una inmunoglobulina que tiene que tener cierta secuencia de aminoácidos y luego lo confunde con un aspartamo y mete ahí. Y esa es una inmunoglobulina eh, inútil, por decirlo así. Eso puede ocurrir en tejidos, puede ocurrir en inmunoglobulinas, puede ocurrir en paredes celulares. ¿Entienden la idea, verdad? Por eso cuando alguien pide Coca Cero, digo marca porque es la más común, ¿verdad? No importa qué marca sea, pero pues, más común. Yo ya le miro lo así. Este no sabe lo que hace. Así, así mismo. Eh, lo que pasa es que ahí, ahí van a encontrar bismuto, bario, eh, plomo, mercurio. eh, Esos peces que ahí de la bahía, si comes, estás comiendo veneno puro. Esa es la realidad. Y hay que tener en cuenta todos esos detalles, ¿verdad? Es más, hay algunos médicos que, por ejemplo, yo he visto, ¿no? Que a una persona le indicó comer peces del Paraná. Yo decía, qué me tiene que ver eso, serio? O sea, entre mí nomás, yo no le cuestionaba nada en particular al paciente, ¿verdad? Hasta que después pensando, sí, y tiene lógica, porque el Paraná es muy caudaloso, o sea, corre rápido. Quiere decir que se renueva muy rápidamente el agua, o sea que prácticamente los peces del Paraná tendrían que tener menos cantidades de sustancias tóxicas, no como las del río Paraguay o el lago, por ejemplo. Tendría alta concentración. Por eso que en la bahía es muy peligroso porque la bahía no corre. Bien, ¿estamos de acuerdo? Esos son, este, no sé, anecdóticos, por ejemplo. Pero que no deja de tener razón. Bien,
¿Cuántas cucharadas de azúcar? Y mira, uno de esos de 500 ha de tener como mínimo 14 cucharadas de azúcar. Sí. No, altísimo, la cantidad de carbohidratos. O sea, ¿querés saber cuánto más o menos hace eso? Y agarrar nomás vos y evaporar la Coca-Cola. Hervís y evaporar, pero suavemente, no vayas a hacerle caramelo. Y vas a ver que la cantidad de sustancia sólida que tiene es enorme. Es decir, que vos estás tomando casi toda sustancia sólida y en forma de líquido, ¿verdad? Pero si vos le sacás el agua por evaporación, vas a te dar cuenta de la cantidad que tiene. Eso para cualquier producto, ¿verdad? Pero eso sucede así. Y hay que saber nomás calentar porque enseguida pues, se vuelve caramelo el azúcar y calentar muy rápidamente. Caramelo es ese que se hace para hacer budín y eso se flan y eso se le pone la señora que cocina. Pone azúcar en una sartén y calientan y después eso se vuelve marrón como miel, ¿verdad? Y queda como miel. Se llama caramelo, ¿verdad? Bien. Mecanismos efectores. Las reacciones se desencadenan cuando los alérgenos cruzan con las inmunoglobulinas unidas a receptores. Ya dijimos quiénes son los que tienen esas. Y en las células cebadas y en otras. Las células cebadas al ser activadas inducen reacciones inflamatorias secretando mediadores preformados y sintetizando leucotrienos y citocinas después de la activación. Eso sería el mecanismo. Que es lo que decíamos, solamente acá con unos términos un poco más técnicos. Acá tendríamos un ejemplo. Acá tenemos una actividad B, sería que producen las inmunoglobulinas, y estas inmunoglobulinas lo que va a hacer es a las células, a los mastocitos, por ejemplo, se le va a unir las inmunoglobulinas y así sucesivamente, y esto va a producir lo que se llama la degranulación o la activación. Por otro lado, puede ir a otras células a tener otros efectos. ¿Ya? Esto sería el mecanismo gráfico de todo lo que dijimos. Acá del torrente sanguíneo pasa a los tejidos, ahí producen prostaglandinas. Fíjense que al producir prostaglandinas, eso también activarían a las plaquetas. Por eso que acá hablamos, y los libros casi nunca lo hablan, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos hablado, en algún momento habríamos hablado seguramente las funciones de las plaquetas? ¿O no se acuerdan? Sí, también. Leucotrienos y prostaglandinas se usan para... Pero fíjense, no. Liberan sustancias eh, que descontrolan la temperatura del cuerpo. Que producen fiebre, ¿verdad? Es la causa de la fiebre. Es decir, que el mecanismo es así, la inflamación, las inflamaciones en general, donde se producen leucotrienos y prostaglandinas, eso se activa, activa las células, a las células que producen el control de la temperatura y lo libera, por decirlo así. Hay que aumentar la temperatura, dice. Eso en el caso de que haya suficiente energía. Si no hay energía, por más que haya el estímulo, no se produce la variación de temperatura. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, bueno, sus abuelos seguramente tienen mi edad por ahí, nomás porque ustedes son todos jóvenes. Pero suponiendo de que ustedes tienen unos abuelos que son ya mayores, más de 80 años.
y tiene una feroz infección urinaria y ni siquiera fiebre tiene. A lo mejor habrán escuchado ya una cosa así. ¿Cómo es que va a tener una infección si ni fiebre no tiene? ¿Cómo? Por eso. ¿Y por qué? Porque los abuelos generalmente no tienen mucha energía. ¿Se acuerdan cómo se producía la energía? Bueno, en este caso, química, ¿verdad? Que es la que va a producir. Es decir, cuando el organismo produce energía, el 70% más o menos lo destina para mantener la temperatura corporal a 37 grados. Y el resto lo utiliza para otros fines fisiológicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando aumenta la temperatura corporal, automáticamente el uso de esa energía ya no es 70%. Ya requiere mayor porcentaje. Pero ¿qué pasa si no tiene disponible? Y no va a aumentar la temperatura. Sencillo. Un ratito que acabo ya, mira, bueno. Bien, entonces esto es lo que va a pasar en realidad, ¿verdad? Esto que estamos viendo es en personas que tienen un sistema energético equilibrado, o sea, no es para cualquier cosa. O sea, no es para... estamos hablando de personas normales, ya super, que no tienen ningún tipo de otro, no es anciano, no es un... Los niños también muy pequeñitos también tienen el mismo drama. O sea, vamos a tener ese drama. Entonces, ¿cómo? Claro, en el caso de los niños, los niños generalmente son de alta energía y su primer mecanismo de defensa es el aumento de temperatura. Ahora, en niños muy pequeños eso no es tanto así, por recién nacido, pues. Y también los ancianos, no es tanto así. Por eso que se hacen las especialidades, ¿verdad? O sea, imagínate vos, el neonatólogo tiene que manejar bien eso. Y ¿cómo se llama? O sea, que no es lo mismo ser pediatra que ser neonatólogo. El pediatra es para niños ya lactantes. Los neonatólogos son para niños pequeños, recién nacidos, porque tienen otro esquema de fisiología. Lo mismo ocurre con los, ¿cómo se llama lo que le atienden a los ancianitos? Geriatras. Los geriatras no son personas que atienden, adultos en las mismas condiciones que un clínico. O sea, ellos manejan otro código, por decirlo así, que es diferente al resto. Bien. Moléculas liberadas por mastocitos activados, enzimas, triptasas, carboxipeptidasas, mediadores tóxicos como la histamina, heparina, citocinas del tipo interleucinas, en casi todo,
interferones, quimiosinas del tipo MIP y mediadores lipídicos como leucotrienos, CD4, CD4, C4, D4, E4 y factores activadores de las plaquetas, que es lo que yo les decía. En los libros generalmente no mencionan esto, pero por una cuestión lógica, si las plaquetas tienen funciones, y una de las funciones es secretar prostaglandinas y leucotrienos, evidentemente, si es que otras células liberan esas sustancias, él también va a liberar. ¿Sencillo? Bueno, esto es lo que le decía un poco. Acá tenemos la histidina, que es un aminoácido que puede estar presente en cualquier alimento. Esto puede formar, o sea, el hígado puede metabolizar y formar automáticamente histaminas. ¿Qué pasa si esta histidina está en alta concentración en un alimento? Y automáticamente tenemos alta concentración de histamina en el torrente sanguíneo y que puede ocasionar serios inconvenientes. ¿Comprenden la idea, verdad? La misma cosa ocurriría con la 5-hidroxitriptamina, más conocido como serotonina, que su precursor es el triptófano. Entonces, ¿qué sucede? Si una sustancia, mejor dicho, un alimento que contiene gran cantidad de triptófano, el hígado lo convierte en serotonina. La serotonina es una sustancia vasoactiva, aumenta la presión arterial y al comer un cierto tipo de alimento te produce aumento de la presión arterial. Y después uno se pregunta, ¿y por qué si yo no? Claro. No es que uno come algo y ya termina ahí. No, el organismo lo metaboliza. Y luego el producto de ese metabolismo puede ser beneficioso o puede ser dañino. También, así mismo. Solamente que en este caso, la arginina tiene un mecanismo que después vamos a ver. Bueno, en esta asignatura no vamos a ver. En bioquímica. Si vos vas a dar bioquímica, sí te vas a enterar. La arginina tiene un mecanismo en que entra en un ciclo, y se va eliminando de por sí solo, ¿verdad? Ahora sí, hay una exageración, evidentemente, eso ya no se va a poder. ¿Comprende la idea, verdad? Y es como entraría en el ciclo de la urea, por ejemplo. Y en vez de producir siempre óxido nítrico, elimina el nitrógeno. El nitrógeno, o sea, la urea, el ciclo de la urea, su función fundamental es eliminar el nitrógeno, el excedente de nitrógeno en el organismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entra ahí y se elimina. Ahora, cuando esa capacidad de eliminación supera, ahí ya no hay caso. Ya se acumula y al acumularse es un problema. Es decir, toda la sustancia que se acumula en el organismo es un problema. Así nomás. Bueno, en el caso de la L-arginina, para comenzar, la arginina estimula el ciclo de la urea. Es decir, que aumenta el ciclo de la urea por ciclo, ¿verdad? Ahora, vamos a suponer de que se produzca gran cantidad de óxido nítrico. El óxido nítrico tiene un efecto sobre los vasos sanguíneos. Que, bueno, yo les cuento que la idea del óxido nítrico, utilizarlo como medicación, era con la Viagra. Es decir, aumentar el nivel de óxido nítrico en el sistema de tal manera que pudiera estimular el sistema circulatorio, sobre todo a nivel del corazón. Originalmente fue así. Pero ¿qué pasó? No se logró el objetivo
y se tuvo como efecto secundario la erección del miembro masculino. Y se consideró al principio como un fracaso, ¿verdad? El experimento. Hasta que los farmacéuticos dijeron, bueno, ya invertimos mucho y bueno, lo que tenemos que ver es que aprovechar esta situación porque hay mucha disfuncionalidad sexual en el varón y capaz que esto sea bueno. Y ahí surgió el tema de el uso de la Viagra. Bueno, Viagra se llama, nunca recuerdo el nombre químico, pero supongo que todo el mundo entiende cuando yo digo Viagra. No. Por lo menos yo no tengo conocimiento de eso. Bien, acá puse unos mediadores lipídicos. Es muy importante entender. Lipídico significa que viene de lípidos. ¿Ya? Bien. Entonces tenemos, por ejemplo, empezamos aquí. Una agresión tisular. Tenemos los endoperóxidos cíclicos, que son los que van a convertir a los lípidos en esta sustancia. Leucotrienos, prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. Bien, cada uno de ellos cumple una función. Fíjense los leucotrienos. Vasodilatación, vasoconstricción, dependiendo de la ubicación, dolor e inflamación, broncoconstricción y producción de moco. Eso serían los leucotrienos. Las prostaciclinas, vasodilatación, antiagregantes plaquetarios. Serían las funciones de la prostaciclina. Las prostaglandinas, dolor e inflamación, fiebre. ¿Ven? Este es un precursor de aumento de la temperatura. Las prostaglandinas. Constricción bronquial, aporte de flujo sanguíneo a los tejidos, o sea que aumenta la circulación y sensibiliza a los receptores para la histamina y la serotonina. ¿Se acuerdan que yo le hablé de la serotonina y de la histamina? Que le dije ya que esto se llamaba 5-hidroxitriptamina, ¿no? La serotonina. Pero que son muy similares, ¿ya? Que pueden ser de origen alimentario. Bien. Y los tromboxanos, agregación plaquetaria y vasoconstricción. Entonces serían las moléculas proinflamatorias. Todo eso. En su conjunto. O sea que cuando hay una agresión, en este caso ponemos agresión tisular, que puede ser un alérgeno. Pues. Lo cierto es que da lo mismo. Acá tenemos otro gráfico que es muy interesante. De acuerdo a la localización. Por ejemplo, acá estamos en la fosa nasal, las vías aéreas superiores. Efectos sobre la resistencia de la vía. Una molécula de células T 500 veces más potente que la histamina. Sería esto acá. Estos están asociados a la rinitis, que sería la alergia, que es terrible, que es producido también por la histamina. ¿Ya? A nivel pulmonar tenemos reclutamiento de células inflamatorias, los eosinófilos, hay hipersecreción de moco, broncoconstricción y los esteroides no inhiben la formación de la
de la cis-LTS, que sería lo producido por las células T en las vías aéreas de pacientes asmáticos, por ejemplo. Lo que se hace generalmente con los esteroides es actuar como broncodilatador y hasta ahí, pero no de inhibición, no se inhibe luego. Bien, en cuanto a las reacciones alérgicas, existen fases inmediatas y tardías. Las reacciones alérgicas, los efectos clínicos varían según el sitio de activación, ya sea en la circulación, anafilaxia sistémica por fármaco, por ejemplo. Inhalación, rinitis alérgica o asma alérgica. Piel, urticaria, eczema o crónico, eczemas crónicos. Y por alimentos, que activación de mastocitos de la mucosa intestinal, que produciría urticaria, diarrea, diferentes. Ven que también tiene mucho que ver cómo ingresa al organismo. O sea, no siempre es la misma. Sin embargo, por ejemplo, al final pudiera ocasionar podría ocasionar otros efectos respiratorios, como que la glositis, por ejemplo. Como que hay una inflamación y, bueno, se ahoga el paciente. Algunos alérgenos comunes, como se puede ser por anafilaxia, fármacos, venenos, sueros y otros que pudieran. Urticarias agudas, picaduras, insectos, pruebas alérgicas. Rinitis alérgicas, pólenes, ácaros, asma, caspas, animales, pólenes y ácaros. Y alergias a alimentos, mariscos, cacahuetes, leche, huevo, pescado, dependiendo de eso. Ven que acá sí ocurre estrictamente eso que les decía yo. En el hígado se forma el metabolito que va a ocasionar serios inconvenientes. Y ven que acá, por ejemplo, no interviene directamente las inmunoglobulinas. Es decir que por alergia por alimentos, probablemente no vamos a tener aumentos de inmunoglobulina del tipo E o eosinófilos. Esto representaría la urticaria, la famosa. Del tipo 2. Todo eso que habíamos estudiado son todo del tipo 1. Las reacciones de hipersensibilidad del tipo 2 se deben a la interacción de anticuerpos IgG o IgM con la superficie celular y la matriz extracelular. También se presentan anticuerpos hacia componentes intracelulares, y estos anticuerpos no son generalmente patógenos, pero pueden ser útiles en el diagnóstico. Había un trabajo que alguien hizo, no recuerdo quién, hiperinmunoglobulina del tipo M. El enfoque que le dio bastante interesante, ¿verdad? Pero se olvidó de esta particularidad que podía ser. De hecho, que el que tiene hiperinmunoglobulinemia M, de hecho ya automáticamente es inmunodeprimido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no avanza, no es como, no tiene la misma cinética que el resto de las personas. Acuérdense que cuando hay una infección o una inflamación o cuando va a reaccionar, se va a estimular el sistema inmunológico, la primera inmunoglobulina que aparece es M. Y luego se tiene que ir la cinética, se forma G y todo el resto, ¿verdad? Y muchos de las personas tienen una predisposición genética que no avanza eso, no tiene la capacidad de aumentar. Y por supuesto también va a tener unas reacciones de hipersensibilidad tipo 2, eso es lo que quiere decir.
Los anticuerpos dañan las células y tejidos activando complementos y uniéndose y activando células efectoras que llevan a receptores de la fracción gamma, ¿eh? O sea, IgG. También puede producirse por anticuerpos hacia membranas basales, hacia moléculas intercelulares de adhesión o hacia receptores. La patología depende de las moléculas y tejidos que son blancos de los anticuerpos. Eso va a depender mucho de qué tipo de célula sea la que sea blanco de los anticuerpos. Entonces, el anticuerpo dirigido versus los antígenos de tejidos o de la superficie celular interactúa con el complemento y una variedad de células efectoras. El anticuerpo unido a la superficie celular activa al C1. Los fragmentos de C1, C3 y C5 atraen macrófagos polimorfos nucleares y estimulan células cebadas y basófilos que atraen y activan a otras células. O sea, ese sería el mecanismo del daño celular. A veces esto es local, en ese caso produce una especie de eczema, o sea, la piel, generalmente en los lugares donde la circulación, el retorno es dificultoso, o sea, miembros inferiores, generalmente. Y entonces ahí se complica un poco la... Aquí es donde se aplica todo la batería de lo que habíamos estudiado, tanto la inmunoglobulina como el complemento. Bien. Bueno, esto ya no vale la pena repetir porque ya dijeron, ya saben todos ustedes. Daño por células efectoras. Bien, los macrófagos, neutrófilos y eosinófilos se unen al complejo o al C3b, o al C3bi, o al C3d, vía el receptor de C3, todo lo que sea el receptor C3. Y la unión del anticuerpo de receptores de la fracción constante y estimula la producción de leucotrienos y prostaglandinas por fagocitos. También se activan por quimiosinas y moléculas quimiotácticas como el C5A, leucotrienos B4 y fibrinopéptidos. Y se produce un daño considerable. En este caso, el daño realmente es grave porque produce una especie de infarto en esa zona. Y la circulación evidentemente se ve comprometida. Esto generalmente, el tratamiento es bastante largo. No es así tan sencillo. Primero, lo diagnosticar cuesta mucho. Y segundo, que generalmente llegan tarde. Famoso, se van primero al médico curandero y después recibe al médico el paciente, ¿verdad? Eso es lo más famoso que hay. Y de ahí ya es cualquier cosa, ¿verdad? Y este es el otro efecto que podría tener la hipersensibilidad tipo 2, la opsonización de células que son destruidas por fagocitos con receptores para fracción constante y complemento. Y los anticuerpos en los tejidos reclutan neutrófilos macrófagos que se activan e inducen daño al tejido por sus productos. Generalmente producen pus, esto. Sin que sea realmente una pus blanca, se le llama pus blanca porque es de glóbulos blancos que se mueren ahí, no hay una infección. Claro que sí, es que no se cuida eso, se puede infectar y hasta luego. También puede haber enfermedades hemolíticas. Esta se presenta en recién nacidos, cuando los anticuerpos maternos hacia los antígenos de grupos sanguíneos fetales cruzan la placenta y destruyen los eritrocitos fetales. Eso sería gravísimo también. Las reacciones transfusionales que se producen por anticuerpos o antígenos del grupo sanguíneo que se pueden presentar natural o pueden haber sido inducidos por contacto previo con tejidos o sangre incompatible.
después de trasplantes, transfusiones o durante el embarazo. Serían ven que estos todos son del tipo 2 todavía. Las anemias hemolíticas se producen espontáneamente o como reacción a fármacos, generalmente, o a veces también se produce por esfuerzo físico. Los anticuerpos versus membranas basales, moléculas de acción intercelular y receptores de acetilcolina producen las enfermedades de anemia hemolíticas autoinmunes. Bastante raro esta enfermedad, un síndrome hemolítico bastante raro. Generalmente se presenta después de utilización de medicamentos tipo lo que decíamos beta-lactámicos, que generalmente producen anticuerpos. Y las reacciones versus otras células sanguíneas producen autoinmunidad trombocitopénica como lupus, la PTI, la famosa, la más común es la PTI. Y todas estas son enfermedades las enfermedades autoinmunes que pudieran ocasionarse por células blancas o diana. Pues sería más o menos así. Ven que aquí, aquí tenemos las células musculares. Es un dibujo bastante interesante. Y aquí es donde se producen se unen los anticuerpos. Tienen los receptores colinérgicos. Y aquí, ¿ven? Punta de las células nerviosas. Aquí. Y se producen las activaciones y luego esto se va deteriorando continuamente. Esto sería en el caso de que los anticuerpos o los autoanticuerpos presenten receptores para acetilcolina. La hipersensibilidad del tipo 3 se debe a la formación de complejos inmunes. ¿Ven que va cambiando el esquema? Hipersensibilidad del tipo 1, ¿a qué era? La producción de inmunoglobulina del tipo E. ¿Se acuerdan? Del tipo 2 era G o M. ¿Se acuerdan? Y el 3 ahora es complejos inmunes. O sea que ya no es ni inmunoglobulina G, ni E, ni M. Sino el complejo en sí produce la hipersensibilidad del tipo 3. Fíjense que la hipersensibilidad del tipo 1 nomás se llamaría alergia. Y anafilaxia sería la forma sistémica. Al resto ya no se le llama así. Independientemente de que sea sistémico o no. Sino la causa es el problema. Es igual que no igual, muy similar al complemento, las vías del complemento que dependía de cómo se activaban y por eso se llamaban clásica, alternativa y... ¿Se acuerdan, verdad? Bueno. Bien, en este caso se debe a la formación de complejos inmunes, los cuales generalmente se retiran eficientemente por el sistema fagocítico mononuclear, pero sin embargo ocasionalmente persisten y eventualmente se depositan en una variedad de tejidos y órganos. En casos no son tan comunes. El que se encarga de retirar todos estos complejos generalmente es son los glóbulos. Es decir,
la célula más abundante en el torrente sanguíneo, que pasa siempre por el sistema retículo endotelial, que sería el vaso, y que va fijando estos complejos y por supuesto ahí se elimina, ¿verdad? Pero eso significaría que va a disminuir mucho su vida media, ¿verdad? Y produciría una anemia a muy corto plazo. Pero esa es una de las funciones que tienen los glóbulos rojos también, desde el punto de vista inmunológico. Ven que los glóbulos rojos prácticamente no participan en el sistema inmunológico. ¿Están de acuerdo con eso, verdad? Ya que todo es glóbulos blancos, plaquetas inclusive hablamos, pero glóbulos rojos casi nada. Sin embargo, en este caso cumple una función muy importante. Bien, su patología se provoca por la disposición de los complejos antígeno-anticuerpo en algunos sitios específicos y lo que generan todas las respuestas de anticuerpos, pero su patología depende en parte del tamaño, cantidad, afinidad e isotipo de anticuerpos. O sea que en realidad cuando se van depositando, por ejemplo, en los riñones, cuando se filtra la sangre, y estos complejos se van depositando en los nefrones y luego con el tiempo eso se va a complicar, ¿verdad? O sea que el depósito en realidad lo que, pongo ejemplo nomás el riñón, no es que sea el único. ¿Ya? Puede ser a nivel articular, que también puede ser a nivel cerebral. Entonces los complejos inmunológicos grandes fijan complementos y desaparece de la circulación por fagocitosis. Y los pequeños excesos de antígenos tienden a depositarse en paredes vasculares. Por ejemplo, va a producir entonces vasculitis. Bien, los factores que formación de complejo del hipersensibilidad tipo 3, la persistencia de antígenos por infección continua o enfermedades autoinmunes pueden conducir a enfermedades por complejo inmune. O sea, enfermedades así repetitivas. Lo que conocemos también como enfermedades mal curadas. El antígeno inhalado también puede ser una causa de formación del complejo inmunológico y se puede formar en superficies corporales por exposición a antígenos extrínsecos. Formación de complejos inmunes se pueden formar en la circulación, lo que lleva a enfermedades sistémicas y también en sitios localizados como los pulmones. O sea, donde haya microcirculación, lo que va a ser mayor drama. Los antígenos con cargas catiónicas tienen propiedades de unión a tejidos, especialmente a los glomérulos, y participan en la formación de complejos en los riñones, que es lo que le decía yo hace rato. Se debe al aumento de la permeabilidad vascular e influyen en los sitios donde hay alta presión sanguínea y turbulencia. Ven que una inflamación se caracteriza por aumento de la permeabilidad vascular. Es decir, una meningitis, por ejemplo. Vamos a tomar algo más complicado ahora. Lo que significaría que la meningitis estaría aumentando la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Por eso podemos encontrar proteínas, células y otras sustancias en el líquido cefalorraquídeo, que normalmente no debería estar ahí. Pero en vista de que hay una inflamación de la meninge, ocurre eso. La afinidad de antígenos por tejidos específicos dirige el complejo a sitios particulares. Esto depende también del tamaño del complejo. Y la clase de inmunoglobulina en los complejos influencian su disposición. Por ejemplo, en el caso del IgM e IgG2. O sea, el intercambio. El complemento participa en romper la unión antígeno-anticuerpo y conserva los complejos en forma soluble. Y los eritrocitos de primate tienen un receptor para C3b y son importantes para transportar complejos inmunes conteniendo complementos, lo que van a ser retirados en el vaso. Eso les decía yo,
en el sentido de que esa es una de las funciones que cumplen los glóbulos rojos. Los complejos inmunes se opsonizan por C3b y son retirados por fagocitos mononucleares, y esto es mediado por el receptor de complemento CR1. El complemento activado solubiliza por la vía clásica un ratito. Bien. Coherente potiable. El complejo activado puede solubilizar complejos precipitados por la vía alterna, y esto sucede por la inserción de los fragmentos C3b y C3d en el complejo. La deficiencia de complejo activo impide la depuración. Depuración se llama el retiro. Eso que habíamos hablado de los glóbulos rojos, cómo se retiran los complementos. En los complejos, quiero decir. Bien. Los factores que influyen en la hipersensibilidad tipo 3. La deficiencia de complementos conducen a la formación de complejos grandes. Acuérdense que, fíjense que esto es muy importante también comprender en el sentido de que la deficiencia del complemento formarían, o sea, faltaría la solubilidad entonces en cuanto a los complejos, y eso mismo se depositaría más fácilmente. Entonces, la deficiencia de complemento conduciría a la formación del complejo en grandes, y eso se depositaría en los tejidos y órganos. El aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos facilita la deposición de los complejos en los tejidos. Sería cuando hay inflamaciones. Ejemplos, por ejemplo, la autoinmunidad como lupus eritematoso sistémico, persistencia de antígenos, sería la causa. Hepatitis crónica viral o endocaritis bacteriana subaguda, no se depura el agente infeccioso, o sea, no se retira. Enfermedades del suero, inyección de antígenos ajenos o pobremente catabolizados. Reacción de Artus, que provoca en la piel de individuos con inmunoglobulinas versus el antígeno sensibilizante. Entonces, estos serían los fenómenos más comunes, por decirlo así. Nefritis, por ejemplo. Ven que el lúpico generalmente termina siendo trasplantado casi siempre. Tiene déficit de complemento y, bueno, el depósito más rápidamente se produce en los riñones. Eso generalmente. Pero puede depositarse en los pulmones, puede provocar derrame pleural, y produce también exantema de ala de mariposa, que es lo más común, que a nivel
en el caso de los lúpicos. Bien. Bueno, esto sería los gráficos de todo lo que hablamos. Bien, vamos a dejar acá. Yo le voy a pasar ahora a Sol esta tarde las notas voy a poner en ese que ustedes firmaron, de tal manera que no voy a poder alzar porque si no, no voy a poder más corregir. Entonces el martes, mejor dicho, el jueves, va a ser el examen a las 2 de la tarde, va a ser el examen, supongo que a partir de las 3, 3 y cuarto, por ahí ya vamos a poder hacer la revisión de los exámenes para aquellas personas que su nota necesitan mejorar o no sé, todos aquellos que deseen, sin problema. Voy a llamar a la lista y después ya le... Profe, ¿qué tal vio mi nota? Ah, sápico. Si mal no recuerdo, más de 75. O sea, exactamente no se me recuerdo, pero más de 75. Eso sí. Eso. No encontré alguien que haya hecho menos de 70. Sí, hay algunos errores conceptuales muy importantes que hay que corregir. O sea, sería interesante que se corrigiera. Pero, bueno, eso seguramente con el tiempo ya me corregí. Ahí va la lista, ¿está? Añasco. Presente. Arias. Presente, doctor. Arrúa. Presente, doctor. Pareiro.